Salud en directo América de France 24 y me acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, buena mañana de viernes. Ya finalizamos esta semana y vamos a dedicar nuestro espacio de salud para hablar de la migraña, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero que no se tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo está, Raúl? Efectivamente es una enfermedad que afecta a muchísima gente, pero que queda muy invisibilizada. Ahora lo vamos a tratar a más profundidad. Vamos a hacer primero un ABC rápido de qué se trata, ¿no? Es una enfermedad que genera un dolor de cabeza de nivel moderado hasta grave. Normalmente inicia en un lado de la cabeza, afecta solo una mitad de la cabeza y que además no se trata solo de los episodios de dolor que pueden durar unos pocos días, sino que también se encuentran síntomas antes o después. Es un periodo largo de afectación, ¿no? A veces viene acompañado por molestias por la luz, por el ruido, también provoca náuseas, ¿no? Ganas de vomitar, incluso en los casos más graves problemas de movilidad o de pérdida de fuerzas. Lo provoca el sistema trigémino, que es un nervio que empieza en las zonas más profundas del cerebro hasta las capas periféricas y pues viene dado por una alteración de la producción de sustancias inflamatorias. Esta inflamación es lo que genera el dolor de cabeza. Hay predisposición genética, pero también hay factores ambientales que influyen, por ejemplo, una buena o una mala dieta, la alimentación, dormir bien o mal, el estrés también, y a veces viene asociado también con las personas que sufren depresión o ansiedad. Vamos a repasar brevemente las cifras antes de seguir. En todo el mundo afecta aproximadamente 1.000 millones de personas, una cantidad abrumadora de gente. Se calcula que además provoca 41,1 millones de años vividos con discapacidad en todas estas personas que sufren la migraña y además es la primera causa de discapacidad entre las mujeres menores de 50 años. ¿Por qué esto, Mar? ¿Por qué las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente por la migraña? Pues por un lado hay un factor hormonal que viene dado por ejemplo, los cambios hormonales del ciclo menstrual. Estos cambios hormonales pueden desencadenar migrañas o episodios de migraña, pero también hay factores sociales. Vamos a poner un ejemplo y es que se vio que el riesgo de padecer migraña se multiplica por 1,44 para víctimas de violencias sexuales y físicas. Sabemos que la gran mayoría de estas víctimas son mujeres. También afectan las desigualdades sociales, ¿no? Todo esto son cifras de Estados Unidos. El 40% de las personas que recibieron un diagnóstico de migraña en Estados Unidos estaban justo por encima o en la línea de pobreza. Entonces, precisamente puede ser eso, por esos factores ambientales, el estrés, el estilo de vida, no poder alimentarse bien, no tener tiempo para mantener una vida saludable o el dormir mal, ¿no? Claro, todas estas cosas afectan de hecho desproporcionadamente siempre a las mujeres, también a la población LGBTI, personas racializadas o personas, por ejemplo, nativoamericanas en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, así la migraña sea una enfermedad universal que afecta a tantos millones de personas, hay una carga desproporcionada en las mujeres y en sectores pues socialmente desfavorecidos por alguna desigualdad. Mar, ¿y por qué tan incomprendida la migraña? Pues realmente, a pesar de que 1.000 millones de personas la sufren y es una causa de incapacidad muy importante, muchas veces se desestima, se valora como un simple dolor de cabeza, no se considera un problema urgente. Es una enfermedad que además, a no ser que el paciente lo reporte, pues no se ve, a no ser que sea una crisis muy grave. Entonces, todo esto nos lo explicaba Paula Cabanzo. Ella es neuróloga especializada en migraña, que además también nos asesoró pues para todo el resto del programa. Escuchémosla. La gran mayoría de las personas o de los pacientes no dejan de asistir a su trabajo a pesar de estar enfermos, a pesar de estar discapacitados, por lo mismo, porque se cree que el paciente, entre comillas, puede de cierta forma inventarse el dolor. El paciente que llega con migraña básicamente muchas veces se piensa que no es tan importante y puede manejarse rápidamente sin condiciones óptimas para atender un ataque o una crisis de migraña. Y esto pues ha generado pues un estigma importantísimo en el que las personas consideran que estos son dolores de cabeza normales cuando no existe un dolor de cabeza normal. A nadie le debe doler la cabeza, digamos, en unas condiciones normales de salud. ¿Qué consecuencias tiene el estigma sobre la migraña, Mar? Pues Raúl, lo principal es que el diagnóstico se suele retrasar mucho, ¿no? Las personas viven durante años con migraña sin saber que tienen migraña. Repasemos las cifras de un estudio que hizo una universidad italiana. Vieron que en una muestra de personas recogidas, un 16% de las personas sí recibían un diagnóstico de su migraña antes de un año, pero más de la mitad lo recibieron después de 5 años de estar viviendo con migraña. Por esa precisamente pues poca valoración por parte a veces de los mismos pacientes, pero también del sistema de salud. Además,
además vemos esta cifra de 5 años, pero hay personas que llegan a vivir 1 década, 2 décadas con migraña sin nunca acudir al médico, recibir un buen diagnóstico, un buen acompañamiento también, porque sabemos que hay desigualdades precisamente que a veces evitan, ¿no?, que las personas puedan llegar a un buen sistema de salud, a una buena atención médica. Y claro, todo esto, ¿qué pasa? Pues que hace que se cronifique esa migraña, ¿no? Pasa de ser algo quizás episódico a algo crónico que afecta además constantemente a la vida laboral, familiar, social del paciente y siempre muy invisibilizado, ¿no? También además trae otros problemas como el consumo excesivo de analgésicos, y de eso también nos hablaba Paula Cabanzo. Esto es como un círculo vicioso. El sobreuso de analgésicos empeora el dolor, o sea, hace que la migraña sea más refractaria a los tratamientos y más difícil de tratar. Y fuera de eso, pues los temidos riesgos del sobreuso o mal uso de analgésicos, que son la falla renal, la falla hepática, alteraciones gastrointestinales, hemorragias y entre estas otras, pues también intoxicaciones. Claro, como decía para cerrar la doctora, no hay un dolor de cabeza normal, al menor síntoma, buscar acompañamiento médico, porque pues, en la medida de lo posible esperemos que todas estas personas que sufren migraña puedan acceder a ese acompañamiento, a esos tratamientos que existen y que realmente pues, permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así es, Mar, y también como lo estábamos hablando cuando estábamos escuchando a la doctora, muchísimas personas también a lo mejor nunca en su vida se enteran y tienen un diagnóstico de migraña y viven toda su vida con esta enfermedad. Exacto, por eso también es importante hablar de estos temas pues, en estos espacios para que más personas pues, sepan que esto es una enfermedad, no es un dolor de cabeza simple, es una enfermedad que tiene que ser tratada. E ir al médico pues, a tiempo para ser diagnosticado. Mar, como siempre, gracias por toda la información. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes con más salud. Hasta el lunes. Hasta el lunes.